emplear más tiempo en esto. Quiero compartir con vosotros lo que Dios ha puesto en mí. Y la verdad es que veo que lo que Dios ha puesto en mí para que yo pueda compartir en esta tarde, el Señor lo está poniendo en vosotros, porque lo noto en la alabanza, lo noto en lo que estáis expresando, lo noto en la forma de orar. Hay un versículo que para mí ha sido desde hace muchos años un versículo de estos que llamamos favoritos o especial, que es Romanos 8, 28. Y seguro que lo conocéis muy bien. Y a mí me gustaría que entrásemos en él para meditar en algunas cuestiones que creo que son importantes para este tiempo que Dios nos ha dado, para nuestras vidas y para la Iglesia. Es un texto que en este momento que yo vivo, que vivimos mi mujer y yo, y muchos hermanos, es especial. Y es este texto que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Este es un texto poderoso, porque nos ayuda a entender muchas cuestiones que tienen que ver con lo que el pastor Juan Carlos estaba diciendo antes, cuando decía que queremos que el Señor Jesús venga, pero tenemos que estar esperándolo de forma activa. De esto nos está hablando la palabra de Dios. Si leéis el capítulo 8 de Romanos, es tremendo. Nos habla de una vida en el Espíritu, pero nos habla de las aflicciones de este tiempo. Dice, y tendréis aflicciones, porque pasamos por problemas. Dice, pero esas aflicciones no son comparables con la gloria venidera. Y empieza a hablar de la victoria que hay en Cristo. Y es en medio de todo eso que nos dice, y sabemos, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de lo que nos caiga de un lado o de otro lado, que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Pero qué significa esto? Y a mí me gustaría que pudiéramos entrar en ello, porque este texto, sobre todo la primera parte, la conocemos muy bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. Y podemos decir, caramba, entonces todo me va a ayudar a bien. ¿Pero qué significa esto? Muchas veces los pastores compartimos y decimos que lo mejor está por venir. ¿Lo habéis escuchado alguna vez que lo hemos dicho, no? Yo creo, a lo mejor, aquí se dice mucho. Bueno, no quiero estropear el eslogan. Yo un día estuve predicando con un título que decía, lo mejor no está por venir. No. Porque la reflexión era sobre aquellos que no están haciendo la voluntad de Dios. Y cuando no hacemos la voluntad de Dios, lo mejor no está por venir. Lo mejor está por venir cuando estamos dispuestos a someternos a Dios. Y es importante que eso lo digamos, pero en ese sentido de Señor, lo que tú quieras, porque siempre va a ser lo mejor para mí. Porque a veces entendemos esto de una manera distinta y nos quedamos con esa primera parte diciendo, bueno, pase lo que pase, lo mejor va a ser lo que yo quiero, lo que yo pienso. No, el Señor sabe qué es lo mejor para tu vida. Todas las cosas colaboran para bien. En este sentido que estamos diciendo, a aquellos que aman a Dios. Pero aquellos que aman a Dios, ¿quiénes son? Porque lo dice el texto. ¿Quiénes son aquellos que aman a Dios? Ahí va. Los que conforme a su propósito son llamados. Lo está explicando el apóstol Pablo. Y sabemos, es algo que conjuntamente como iglesia lo afirmamos, lo certificamos, estamos en ello. Que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Pero luego lo explica, esto es conforme a los que según su propósito, son llamados y están sirviendo. Y todos somos llamados para servir al Señor en su propósito, en las áreas, según los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Y esto nos lleva a una cuestión que a veces no reflexionamos lo suficiente. Y es que si todas las cosas no ayudan para bien, es porque no amamos a Dios. Porque el amor a Dios se expresa haciendo su voluntad. Entonces, si yo no estoy haciendo su voluntad, ¿cuál es ese amor?
A veces en el cristianismo hay muchas cosas que por eso algunos nos dicen, es que son muy hipócritas, pero yo conozco a este cristiano, son muy hipócritas. ¿Pero por qué? Claro, hay personas que dicen, mi vida es para el Señor. ¿Amén? Mi vida tiene que ser para... Amén. Mi vida es para el Señor. Está bien. Pero luego dices, preguntas, ¿y cómo le vas a servir? ¿Cuál es esa espera activa hasta que el Señor Jesús venga? ¿Cómo estamos trabajando para...? Ay, que no tengo tiempo. ¿Cómo es nuestra ofrenda al Señor? Es que tengo poco. ¿Cómo es nuestra manera de desarrollar los talentos, los dones que Dios nos ha dado? Uf, es que estoy ocupado en otras cosas. Entonces, ¿qué parte de tu vida le has dado a Dios? Si no tienes tiempo, si no tienes recursos, porque dices que lo que tienes es para ti. ¿Qué le has dado a Dios? ¿Dónde está esa vida? Por eso el apóstol Pablo es muy claro. Si amas a Dios, se tiene que expresar en eso. Y si no estás haciendo eso, estás manifestando que no amas a Dios. Jesús lo decía de otra manera. Y lo dijo de una manera que a mí es un texto que de recién convertido me llamaba mucho la atención. Me costaba trabajo entenderlo. Porque Jesús decía, mira, yo seré vuestro amigo. No sé si os acordáis de este texto. Yo seré vuestro amigo, pero si hacéis lo que yo quiero. Y yo, claro, yo cuando me convertí decía, bueno, pues, como es Jesús, ¿no? Claro, vamos a ver. Yo soy, tú vas a ser mi amigo, pero si hago lo que tú quieres, pues no es como yo entiendo la amistad. Pero es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando escribía a los romanos. A los que aman a Dios, esto es, a los que están trabajando, a los que están obedeciendo, como decía el hermano, al Padre. Porque obedecer a Jesús es tener una relación para lo mejor. Porque cuando no obedecemos a Jesús, estamos obedeciendo, nos estamos sometiendo a otras áreas de este mundo que no son buenas. Y Dios nos está diciendo, Jesús nos está diciendo precisamente que en Él vamos a tener siempre lo mejor. Y por eso tenemos que obedecerle, porque ahí se crea esa relación de amistad. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando. Esto os mando. Al principio decía, seréis mis amigos, seré vuestro amigo si hacéis lo que yo os mando. Pero esto es lo que os mando, dice al final, que os améis unos a otros. Esos son los mandamientos de Dios. Y si no estamos dispuestos a obedecer al Señor en ese amor que implica también un servicio a nuestro prójimo y a nuestro hermano, entonces en realidad es que no hay una amistad, no hay un amor. Y este texto que hemos leído nos está diciendo esto. Efectivamente, vale, está bien. Tenía yo aquí en el mando, que además no sé si funciona, si le faltan pila o no. Si no, pues allí me lo vais pasando conforme veáis en la pantalla. Pensando en esto, me gustaría que viéramos algo que es importante. ¿Cuál es el propósito de Dios? Esto es según el propósito. A los que aman a Dios, esto es según ese propósito para el cual Dios nos ha llamado. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para su iglesia, la iglesia del monte, para esta congregación? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida en este tiempo? Porque eso tiene que ver también con lo que implica ser iglesia. Podemos tener propósitos particulares. Cada uno pensar, mira, yo quiero hacer esto, este es mi propósito. Y a veces incluso hay organizaciones que tienen propósitos muy buenos. ONGs que ayudan a su prójimo y podemos decir qué buen propósito tienen. Y que pueden ser calificadas con pues, un alto nivel, con un sobresaliente. Las iglesias podemos comportarnos de una manera que la gente diga qué buenos que son estas personas. Y está bien.
Pero nosotros, sobre todo, lo que tenemos que buscar es ser aprobados delante de Dios, no delante de los hombres. Ahora que estamos en las nuevas tecnologías, con el Internet, podemos hablar mucho de lo que significa también cumplir con el propósito de Dios en medio de todo esto. Pero cuando nos ponemos en las redes sociales, en YouTube y demás, nos gusta que nos califiquen alto. Dale que me gusta y dale a la campanita y 5 estrellas, que vean que esta es una iglesia. Bueno, tenemos que darnos a conocer, pero lo importante no es eso en sí, porque cuando ponemos el énfasis simplemente en la importancia de lo que nosotros formamos y no de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios es en medio de nosotros, es decir, cuando no permitimos que Dios sea el protagonista de nuestras vidas, todo se nos cae, porque a Él tenemos que servirle. Y así manifestamos nuestro amor. Mirad, yo no sé si a veces vosotros habéis compartido el Evangelio utilizando Juan 3:16. ¿Lo habéis compartido alguna vez? Por cierto, ¿cuánto tiempo tengo, Juan Carlos? Bueno, pues entonces, estamos aquí, pues. Vale, es que se me olvidó preguntarle. ¿Sí habéis usado Juan 3:16? Yo muchas veces cuando utilizo Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues me acerco a un hermano, a una persona no es creyente en este caso, para que sea hermano, para que sea hijo de Dios. Y le digo, mira lo que dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios a Antonio, para que no se pierda, sino que crea en Él y que tenga vida eterna. Y le hago ver, ¿tú entiendes esto? Y la persona dice, pero el Señor me lo dice a mí personalmente. Claro, en el mundo somos todos nosotros y eres tú. Y tú compartes la palabra de forma personal. Y esa persona como que se siente pues importante en medio de todo eso. Y dice, pues el Señor me tiene en cuenta. Y es verdad, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque muchas veces enfatizamos mucho el individuo. Y llega a la iglesia muchas veces la persona que no es creyente y la abrazamos y tenemos que abrazarla. Y la queremos y tenemos que quererla. Y le sacamos fotos y sale, yo qué sé, en el boletín, en las redes sociales. Y la persona que venía de fuera, que venía desprestigiada, que venía rechazada, que venía con dolores, de pronto se siente, wow. Pero luego hay que decirle, pero cuidado. Mira a tu hermano como si fuera superior a ti mismo. Porque esa es la otra parte. ¿Sabéis lo que quiero decir? Que muchas veces nuestro planteamiento de acercarnos al Señor podemos hacerlo desde considerarnos como lo más importante del mundo. Pero Dios tiene que estar siempre por encima. Y tenemos que tratarnos unos a otros como superiores, como que mi hermano es superior a mí mismo. Porque de otra forma la Iglesia dejaría de poderse expresar como debe de ser. ¿Sabéis que a lo largo de la historia, sabéis que como historiador me toca ver muchas cuestiones de la historia de la Iglesia? En la historia de la Iglesia han habido iglesias muy destacadas que han dejado de existir como expresión, porque la Iglesia en general, los hijos de Dios, las puertas del Hades no podrán contra la Iglesia. Eso lo tenemos claro. Pero hay expresiones de iglesia, una iglesia, fijaros, hace muchos años, en el siglo IX por ahí, hace ya siglos y siglos, que era la capilla de Aquisgrán, donde iban muchas personas en un imperio que era llamado el Imperio Carolingio, por ahí por la zona de Francia, donde iba todo el mundo muy conocido, dejó de existir. Y ahí iban a hacer peregrinajes, de ahí viene el término capilla que usamos. En fin, podíamos hablar mucho de todo eso. Se convirtió en un establo de caballos de unos pueblos que eran los normandos, cuando conquistaron toda esa parte. ¿Por qué? Porque la capilla, la iglesia de aquel tiempo, dejó de perder su sentido, el sentido que Dios le había dado para ese propósito. Y así ha ocurrido con muchos lugares. ¿Sabéis que el Congreso de los Diputados era un convento? Era un edificio religioso. En el siglo XIX, con unas fórmulas que se llamaron la desamortización de Mendizábal y Madoz, que eran unos políticos que trabajaron en todo esto, pues para recabar recursos y dinero para el Estado y para el gobierno. Dijeron, bueno, todos los edificios religiosos que no tienen ningún sentido,
fuera, los cogemos para nosotros. Y entre ellos cogieron el convento y ahí está el Congreso de los Diputados ahora. No lo perdáis. Una expresión que supuestamente tenía que ver con Dios, con el mensaje del Señor, en el contexto del que estoy hablando, se convirtió en otra cosa. Nuestros propios edificios se pueden ir a pique. A veces pensamos también que el edificio es lo más importante, ¿verdad? Yo veo, y lo noto en muchos lugares, que a veces estamos muy pegados al edificio y decimos, no, la iglesia no es el edificio. Algunos dicen, es el templo, tampoco es el templo. Somos nosotros. Y el templo somos nosotros. Pero a veces estamos tan apegados, quizás porque, sobre todo si ha costado un dinero y esto es nuestro, y pues como que si nos vamos de aquí, ¿a dónde está ya la iglesia? La iglesia es la congregación comprometida, ahora vamos a hablar de esto, que sirve al Señor bajo ese propósito. Y cuando nos aferramos simplemente a ciertas cosas y perdemos los propósitos, perderemos incluso hasta los edificios. Es importante que nos demos cuenta dónde estamos y cuál es nuestra forma en la que amamos a Dios. Me gustaría brevemente hacer un juego de palabras, que es con el que voy a entrar para que meditemos en lo que significa servir al Señor de una forma adecuada, de manera que todo ayude para bien. Y voy a utilizar 3 términos. Hemos dicho de servir al Señor según su propósito. Pues vamos a hablar de lo que es el pósito, vamos a quitarle el pro, vamos a quedarnos con el pósito, de depósito, de almacén, de depósito, ahora explicar qué es eso. Vamos a ver lo que es el apósito. ¿Hay aquí algún enfermero o sanitario? Un apósito, sabemos lo que es, ¿no? Algo para curarnos, una tirita. Bueno, pues en vez de propósito, vamos a quitar el pro, vamos a poner la apósito y vamos a hablar también al final del propósito, de lo que el apóstol Pablo nos muestra en esta parte. Muchas veces podemos entender la iglesia como la iglesia pósito. El pósito era una institución muy antigua. Ya viene de los egipcios, dicen en sus orígenes. ¿Recordáis ese texto cuando se hablaba de la escasez en tiempo de José y se hablaba de las vacas flacas durante un tiempo que iban a venir, pero que antes, durante esas vacas gordas, durante 7 años, que había abundancia, ¿qué había que hacer? Guardar para cuando vinieran pues ese era el pósito. Y el pósito tenía que ver con unos grandes graneros, almacenes, donde se guardaba el grano, la semilla, para los tiempos cuando había mucha abundancia, para luego poder hacer préstamos y los tiempos más complicados, poder ofrecerlos. Se trabajó mucho con ello en las Indias, es decir, en América, en fin. Y fue algo muy importante en España. De allí surgió los Montes de Piedad. ¿Habéis oído hablar de los Montes de Piedad? Pues tiene que ver con, viene de ahí. Pero todo eso tiene que ver con el depósito, es decir, de tener todo ahí preparado para que no nos falte. En economía puede tener su importancia y puede ser muy importante, pero muchas veces hay iglesias que pueden estar pensando que lo importante es esto por encima de otras cosas. Yo recuerdo hablando un día con un tesorero ante unos proyectos que estábamos haciendo, que él decía que mira, pastor, pero es que no se puede, porque no tenemos recursos. Pero bueno, pero Dios nos está moviendo por aquí, entonces, no, pero es que no hay más cera que la que arde. Y yo le decía, bueno, Dios tiene fábrica para hacer cera. Así que no hay más cera que la que está ardiendo. Si Dios nos pide algo, hay más cera. Me dijo, mira, si llegamos a cubrir todo esto con el presupuesto, me doy con un canto los dientes. Al final de año le llevé el canto, pero no se quiso dar con los dientes. Porque se llegó y se pudo cumplir con todo aquello. No pensemos simplemente en acumular, que tenemos que tener mucho. Está bien en ser buenos mayordomos de las cosas de Dios. No es que está bien, es que tenemos que serlo y tenemos que prever y tenemos que saber edificar según lo que el Señor nos muestre, pero siempre obedeciéndole a Él, siempre según su propósito. Y no nos confundamos, porque el propósito de la iglesia no es simplemente tener una iglesia preciosa, que está bien que tengamos un edificio, en este caso, bonito, yo que sé, que por fuera sea de mármol o como queráis, pero ese no es el propósito principal.
Por encima de todo eso está hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos va a dar los medios para, en el contexto donde la iglesia que somos nosotros nos movemos, podamos expresar aquello que es mejor para que su palabra pueda llegar a tantas personas que lo necesitan. No es cuestión de acumular recursos, y a veces los recursos no es solamente dinero, es lo que os comentaba antes, ¿no? De que a veces pues, la persona se puede sentir pues, como la más importante y pensamos en nuestro prestigio y pensamos, pues no, es decir, uno puede estudiar mucho, uno puede tener sus títulos, puede tener sus diplomas, pero como decía el apóstol Pablo, delante del Señor todo eso tiene que ser como basura, en el sentido de que lo más importante es Dios en medio de nosotros. Y lo que podemos conseguir, que debe de ser lo mejor que sea para servir a nuestro Dios. Y ahí todo tiene sentido. Porque cuando no es el propósito principal, cuando pensamos que lo más importante es tener recursos para poder hacer las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, al final no solamente nos equivocamos, sino que llegamos a posturas que vamos a comentar, que nos llegan a la segunda palabra que quería comentar. Yo recuerdo una vez que fui a Estados Unidos, además era recién convertido, tenía poco tiempo en el Evangelio, y veía que, en este caso era en Texas, que había muchas iglesias evangélicas muy grandes, pero observaba que ponían una iglesia, primera iglesia pentecostal tal, primera iglesia bautista tal, segunda iglesia bautista tal, y yo decía, ¿y esto por qué? Pues en España no lo he visto. Yo no he visto la primera iglesia del Sagrado Corazón y la segunda de no sé qué. No lo he visto. Yo pensé que era algo histórico, ¿no? Porque esta es la primera para históricamente. Pero luego me di cuenta que no era así, que había como un propósito de que somos los primeros, ¿no? Como el que llega a la luna y pone primero la bandera. Y no me pareció muy correcto. Además, un día llegué a un sitio enseñándome otro lugar y ponía primera iglesia bautista de no sé qué en un pueblo. Y luego fuimos a otro lado y vi que ponía también primera iglesia bautista de no sé qué. Digo, andando, opa, ahora aquí ya sí que estoy descuadrado. ¿Cuál es la primera? Dice, no, es que estos están peleados y están ahí disputando a ver quiénes son los primeros, dicen que son ellos y los otros que son los otros. Bueno, eso es cuestión que yo creo que a Dios no le agrada. A veces competimos con nosotros, hay un sentido de competitividad entre nosotros, ¿no? Y miramos, aquella iglesia es la más grande, nosotros tenemos que ser más grande. Y, a ver, tenemos que competir en todo caso con el diablo para quitarle todas las almas que decíamos al principio, que son para el Señor. Y lo importante no es ver quién llega primero a la meta. Lo importante es que vayamos a la meta. Lo importante no es ver quién llega primero, sino que lleguemos juntos. Que cuando vemos a uno rezagado, que vayamos a por él. Y ahí no es cuestión de prestigio, no es cuestión de título, no es cuestión de dinero. Somos una familia en el Señor. Pero en el Señor, que sirve al Señor, que es importante que tengamos en cuenta eso para lo cual el Señor nos ha llamado y donde nos ha puesto. Y quitemos todo aquello que a veces nos quedamos en palabrerías y nos quedamos, no sé, yo sé que y a veces hay mucho peligro cuando nos toca estar delante. A veces el grupo de alabanza, las personas los predicadores, como que nos miran mucho y, hombre, tengo que dar una imagen. Pues, hombre, tengo que saber estar. Pero muchas veces Dios ha dado dones para el ministerio de alabanza, perdóname, ministerio de alabanza, que sois una bendición, me he sentido muy bendecido en este tiempo de alabanza a Dios en el que nos habéis guiado. Pero hay a veces que reciben dones, empiezan a tocar y dicen, qué bueno, qué tal, y se ponen, ¡bah! Y al final se van al mundo y se meten en una banda tal y se olvidan de las cosas de Dios. Yo me acuerdo de un chico que decía, Señor, cuando me des un coche, llegaré a tiempo a la iglesia. El Señor le dio un coche y ya dejó de ir a la iglesia, se iba con otro sitio el coche. No saber usar bien las cosas que Dios nos da. Había un tiempo atrás, un dandy inglés, Inglaterra, estos así muy bien puestos, con su corbatita, su buen traje, con su sombrero de copa, con su bastoncito. Iba por la calle, ya por el siglo, vamos a decir, XVIII, XIX,
En la calle ponían puestos para vender. Y había un pescatero que estaba ahí vendiendo su pescado. Y llega este hombre estirado, le dice, oiga, ¿esos prófugos escamados son marinos o fluviales? Pobre hombre estaba ahí vendiendo pescado, lo mira. Y le dice, señor, a 2 reales el cuarto. Pero muchas veces vamos de esta manera por el mundo. Porque se nos pega lo del mundo. Porque nos miramos mucho en el espejo. Porque vemos por las redes sociales lo que es este, lo que es el otro y queremos ser igual. Y nuestra meta es Cristo y ser como Él. Así que cuidado con ese sentido de querer ser lo mejor en medio de donde estamos, en ese sentido de tener recursos, sean económicos, sean de prestigio. Dejemos eso a un lado. El prestigio para el Señor, y en el Señor vamos a ser valorados porque somos como la niña de sus ojos. La iglesia apósito, una iglesia que también a veces nos encontramos y que no debería de ser así. ¿Cuál es la iglesia apósito? La iglesia que siempre se está quejando. La iglesia que siempre se está quejando. Ay, hermano, ¿cómo está? Uy, estoy fatal, me duele aquí. Ay, pues si yo te contara, me duele allá. Y siempre se están quejando. Y ahí estamos orando por un hermano y por pastor, ore también por mí, porque... Y a veces la iglesia, que debe de ser un hospital para atender a las personas que no son creyentes, tienen las camas ocupadas como si fuera un hospital privado nada más que para los miembros. Pastor, que yo estoy aquí, que yo vengo, atiéndeme, hola aquí. Pero tú sabes cuántas personas hay, que está bien que nos atendamos, que está bien que oremos unos por otros, pero no podemos ser esa iglesia apósito, esa iglesia constantemente tirita, siempre con una especie de queja que Dios no quiere para nosotros. Porque muchas veces cuando estamos así es que todo nos duele, todo nos molesta, estamos sensibles. Que tú estás mal, yo estoy peor. Porque es una forma también de llamar la atención. Y a veces estamos pensando nada más que en nosotros. Leía una parte de un libro que se titula La herramienta del reino, y Niles, que escribía este libro, decía, Dios hizo al mundo, Dios ama al mundo, Jesús murió por el mundo, Jesús juzgará al mundo. El mundo es el objeto de la acción de Dios y Dios está continuamente hablándonos acerca del mundo. Pero muy a menudo la iglesia no está interesada en el mundo, estamos interesados en nosotros mismos y pasamos gran parte de la conversación hablando acerca de nosotros. Hermanos, no. Todos tenemos necesidades. Todos. Pero tenemos que, juntos y unidos, apoyándonos, ver la necesidad que hay en el mundo y ser luz al mundo. Una iglesia apósito, al final tiene un pastor torero. Sí, porque claro, todo el mundo que no puede estar, le duele a este, le duele al otro. Ay, hermano. Y hay un hermano que está diciendo algo que, bueno, no te preocupes, luego va al otro, es que aquel no lo puedo ver porque fíjate que no me ha saludado. Ay, bueno, yo hablaré con él. No, es que, y vas toreando. Y algunos incluso dicen, no, es que en la obra del Señor hay que lidiar mucho. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. No somos toreros. Tenemos que proclamar el Evangelio, confrontar el pecado y hacer ver lo que está mal para que de verdad todas las cosas ayuden para bien. A veces en las iglesias hay una división interna. Muchas veces dicen cuando a veces las iglesias pues forman diferentes expresiones. En vuestra propia iglesia hay una iglesia por la mañana, una congregación, otra por la tarde, otra en otro sitio. Pero el problema es cuando está la división interna. Y esa división que se da interna es el propósito de Satanás. Cuando muchas veces se apoyan unos y otros en base... Mira, estaba hablando, no sé si era esta mañana o ayer, con una hermana mía que vive por Alicante. Y me decía, mira, ¿no sabes lo que me estoy gastando en los nietos con tantos regalos? Y claro, y el problema es que le hago un regalo a un nieto y el otro nieto mira a ver si es mejor que el suyo.
Y tengo que tener un cuidado. Y a veces podemos ir así nosotros también. Y formar nuestros propósitos particulares, ¿no? Lo que le pasaba a la iglesia de los Corintios. Yo soy de Apolo, yo tal. No, la división interna hace mucho daño a la iglesia y le da lugar al enemigo. No promovamos ninguna cosa de este tipo. Tenemos que estar dispuestos en medio de los problemas, en medio de las dificultades y en medio de la crisis a someternos a Dios. Ya no es simplemente, hay personas que no necesitan ser curadas, sino transformadas. Transformadas. El apóstol Pablo tenía sus problemas y tenía su aguijón, pero cuando fue transformado por el Señor, y todo eso no era lo que tenía su propósito principal, ni mucho menos. Una iglesia con propósito es algo diferente. No sé cuánto tiempo me queda. El Señor viene pronto, pero... ¿Ya estoy? Ah, bueno, tampoco hace falta que los coja todos, pero... Cuando haya verdadero empeño para servir al Señor conforme a su propósito, Dios te va a quitar toda enfermedad. Te va a doler a lo mejor las muelas. Ya se caerá, pues me pongo una cosa, pero el Señor me va a dar fortaleza. El Señor me va a dar aliento. El Señor me va a levantar. Recuerdo un pastor que me decía, somos unos poquitos nada más en la iglesia, pero es que hay tantos problemas en la iglesia, hay tantas heridas. Digo, ¿pero tenéis algún proyecto de crecer? Y me decía, sí, pero ahora mismo vamos a crecer hacia abajo. Y yo, ay, crecer hacia abajo. Decía, claro, decía, porque es que queremos crecer hacia arriba, pero primero tenemos que echar raíces. Así, dando a entender que primero había que arreglar tantas cosas que estaban mal. Ese es el segundo propósito de Satanás. El primero es dividir a la iglesia en propósitos particulares de una familia, de otro, de unos que se quejan de una manera, otros de otra, unos que piensan el pastor me favorece o la iglesia me favorece más o favorece a uno y crear esas cosas internas. Ese es el propósito de Satanás. Pero el segundo es paralizar a la iglesia para que la gente no conozca a Cristo. Y hay muchos que dicen, no, es que estamos tan ocupados en arreglar nuestras cosas, como decía este pastor, estamos creciendo hacia abajo. Pero yo no conozco ninguna planta que crezca para abajo nada más. Se crece para abajo al mismo tiempo que sale el tallo. Los problemas no nos tienen que obstaculizar, sino todo lo contrario, sometiéndolos a Cristo, proclamar la obra salvadora y liberadora que hay en Cristo. Porque si no, al final la iglesia pierde la savia, pierde el poder del Espíritu Santo porque no le damos libertad al Espíritu Santo en nosotros, sino que lo contristamos y nos encontramos con iglesias aburridas en el sentido de caídas, moribundas, que estás predicando el Evangelio y la gente está quedando dormida por todos lados. Y que algunos no se traen la almohada porque les da vergüenza. Y cuando el culto es muy largo, se pasan de los 40 minutos, ya ni se quedan dormidos, tienen pesadillas y todo. Porque no hay un aliciente. ¿Qué me va a decir el pastor? ¿Qué me va a decir este hermano? Que yo ya lo sé todo, No hay una perspectiva de dónde nos ha puesto a Dios, de cuál es el propósito. El propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia, y me vaya a perdonar la simpleza, es ser iglesia. Es ser iglesia. ¿Y sabéis lo que es ser iglesia? Es servir a Dios. Hemos dado muchas definiciones un poco extrañas de lo que es ser iglesia. Hemos dicho, la iglesia no es el edificio. Y algunos decían, es el templo. No, el templo somos nosotros también. Bueno, pues entonces la iglesia es el conjunto de las personas que se reúnen. ¿Pero cuáles? Pues las que han aceptado a Cristo. Digo, pero falta algo. La iglesia es el conjunto de las personas que han aceptado a Cristo en sus vidas y se comprometen para servirle. Esa es la iglesia. La iglesia viene de una palabra hebrea, que es Caleb, y que significa, Kaal, que es de donde viene la palabra eclesia en griego, pero en hebreo es Kaal, y significa los llamados para servir.
Cuando se tocaba ese cuerno, esa trompeta, ese shofar, lo que se estaba era convocando al pueblo para servir. Eso es iglesia. Y lo que tenemos que hacer como iglesia es eso. No venimos simplemente, que está bien, a cargar las pilas, que tenemos que cargar las pilas y necesitamos congregarnos para ser edificados los unos a los otros, como nos enseña la Escritura, a apoyarnos, pero venimos con el propósito de servir a nuestro Dios. Y para servir a Dios es importante una cosa: estar en su presencia, saber lo que Dios quiere para nosotros. Dios está en medio de nosotros. Dios nos facilita su presencia, pero nosotros debemos de querer también estar en su presencia. ¿Qué dice la Escritura en cuanto a donde están dos o tres? En Mateo 18:20, porque donde están dos o tres, pero dice, reunidos en mi nombre, allí está Dios en medio de ellos. Y reunidos en su nombre significa eso, en su presencia, buscando lo que Dios tiene para nuestras vidas, doblegándonos delante de Él. Y en su presencia Dios hace milagros, maravillas. Cuando damos culto a Dios, es importante que lo hagamos en su presencia. Y Él lo facilita. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Pero ¿estás tú en su presencia? Yo he visto, como en mi experiencia pastoral, he visto hermanos que después de un culto en el que hemos estado en su presencia, han expresado al Señor la gratitud, han expresado cómo Dios ha tocado sus vidas. Pero hay otros que han estado en ese mismo culto y se han ido igual o peor que han venido. Y ahí estaba la presencia de Dios. Pero tú tienes que estar dispuesto a comprometerte con Dios, a decir amén, a doblegarte delante de Él, a humillarte delante de su presencia. Porque de otra forma no podrás experimentar lo que significa vivir esa vida abundante bajo el poder de Dios. La iglesia no va mejor por tener un pastor simplemente espectacular. A veces creemos que la iglesia que más evangeliza es porque tiene, yo qué sé, a un evangelista que es el mejor, a un predicador que es el mejor, a un grupo de alabanza que es el mejor. Ahí hay veces que me llaman algunas personas y me dicen, pastor, en su iglesia ¿se predica la sana doctrina? Digo, ¿qué quieres que te diga? Te voy a decir que no, pues claro. ¿Hay una buena alabanza? Sí. Mirad, la iglesia, el mejor evangelista de la iglesia, ¿sabéis cuál es? La iglesia misma. La iglesia predicando, la iglesia dando testimonio, la iglesia compartiendo la palabra de Dios por donde se mueve. En definitiva, ser iglesia es su propósito para nuestras vidas y tenemos que comprometernos. Dejemos de ser iglesias de recursos, pósito, como decíamos, o apósito. Dios no nos ha llamado a ser los más importantes de este mundo, sino a predicar sobre aquel que es el más importante. Nos ha llamado a ser grandes, pero no más grandes que Él. Y tenemos que estar dispuestos, por lo tanto, a someternos y a disfrutar de ese propósito en el que vamos a experimentar que lo mejor está por venir cuando estamos en el tiempo que sea, bueno, malo o peor, sirviendo a Dios, vamos a ver maravillas obrando en nuestras vidas. Así que podemos decir como oración nuestra, Señor, yo creo que en medio de lo que estoy viviendo, yo creo que todo me va a ayudar para bien, porque te amo. Porque estoy dispuesto no a hacer mi voluntad ni mi propósito, sino que estoy dispuesto a someterme a ti, con mis fallos, con mis problemas, pero formando iglesia, someterme a ti para que tu propósito se cumpla en mi vida y en la vida de mi iglesia,
buscar tu voluntad y en tu presencia servir.